Me llamo Javier Ramírez, tengo 69 años y jamás pensé que llegaría el día en que mi propia nuera me cerraría la puerta de la casa que construí con mis propias manos. Pero ese martes 15 de marzo del 2023, parado frente a la entrada de mi hogar en la colonia Doctores de la Ciudad de México, escuché las palabras que cambiarían todo para siempre. No eres bienvenido aquí, don Javier. Esta ya no es su casa. Patricia, la esposa de mi hijo Ricardo, me miraba con esos ojos fríos que había aprendido a reconocer durante los últimos 5 años. Llevaba puesta una bata de casa cara, de esas que cuestan más que el salario semanal de un obrero, y su actitud era la de alguien que se cree dueña del mundo. Pero lo que más me dolió no fueron sus palabras, sino ver a mi nieta Sofía de 12 años escondida detrás de ella, con lágrimas en los ojos y sin atreverse a correr hacia mí como siempre hacía. «Patricia», le dije tratando de mantener la calma, «vengo a ver a mi hijo y a mi nieta. Es mi casa y tengo derecho a estar aquí». Pero ella negó con la cabeza y cruzó los brazos sobre el pecho. «Su hijo no está. Y aunque estuviera, ya no tiene nada que hacer en esta casa. Las cosas han cambiado, don Javier. Es hora de que lo entienda». Para entender cómo llegamos a este punto, tengo que contarles mi historia desde el principio. Llegué a la Ciudad de México desde un pueblito de Michoacán en 1975, cuando tenía apenas 21 años. Como tantos otros, vine buscando una oportunidad de salir adelante. Mi padre era campesino y mi madre lavaba ropa ajena para sobrevivir. Yo era el mayor de 6 hermanos y sabía que si no hacía algo, terminaríamos todos igual de pobres. Los primeros años fueron durísimos. Dormía en una vecindad de la colonia Doctores, junto con otros 5 paisanos, en un cuarto que no tenía ni ventana. Trabajaba de albañil durante el día y de velador en una fábrica por las noches. Apenas dormía 3 o 4 horas, pero tenía un sueño: comprar mi propia casa y traer a mi familia a vivir mejor. En 1978 conocí a Esperanza en una fiesta del pueblo en Tacubaya. Era la mujer más hermosa que había visto en mi vida, con unos ojos cafés que brillaban cuando sonreía y una risa que me hacía olvidar todas las penas. Venía de una familia humilde como la mía, pero tenía una fortaleza que me enamoró desde el primer momento. Nos casamos en 1979 en una ceremonia sencilla, y ella se vino a vivir conmigo a la vecindad. Esperanza trabajaba limpiando casas en las colonias ricas mientras yo seguía con mis 2 trabajos. Ahorrábamos cada peso que podíamos. Comíamos frijoles con tortillas casi todos los días. Nunca íbamos al cine y nuestra única diversión era caminar por el centro los domingos. Pero éramos felices porque teníamos un plan y estábamos construyendo algo juntos. En 1981 nació Ricardo, mi único hijo. Recuerdo perfectamente el día que llegué al hospital después de trabajar toda la noche. Esperanza estaba agotada pero sonriente, y cuando puso a ese bebé en mis brazos, sentí una responsabilidad que jamás había experimentado. «Este niño va a tener lo que nosotros no tuvimos», le prometí a Esperanza. «Va a estudiar, va a tener su casa, va a ser alguien en la vida». Para 1983 habíamos ahorrado lo suficiente para dar el enganche de una casita en la misma colonia Doctores. Era pequeña, de apenas 2 recámaras, pero era nuestra. Recuerdo que lloré el día que me dieron las llaves. Esperanza también lloró, y Ricardo, que apenas tenía 2 años, corría por toda la casa gritando de emoción, sin entender realmente lo que estaba pasando. Durante los siguientes años me dediqué a mejorar la casa poco a poco. Como sabía del oficio de la construcción, yo mismo le agregué una 3ª recámara, reformé la cocina, puse mejores pisos, construí un pequeño patio trasero donde Esperanza podía tender la ropa. Cada mejora la pagaba con trabajo extra. Llegué a trabajar en 3 empleos simultáneamente.
albañil en el día, velador en la noche, y los fines de semana ayudaba a otros vecinos con sus remodelaciones. Ricardo creció viendo todo ese esfuerzo. Era un niño inteligente y aplicado. Esperanza y yo nos sacrificamos para mandarlo a una escuela privada porque queríamos que tuviera mejores oportunidades que nosotros. Nunca tuvimos vacaciones, nunca cambiamos el carro viejo que había comprado usado, nunca nos compramos ropa nueva que no fuera estrictamente necesaria. Todo era para la educación de Ricardo y para seguir mejorando la casa. En 1995, cuando Ricardo tenía 14 años, pasó lo peor que le puede pasar a una familia. Esperanza empezó a sentirse mal, con dolores de cabeza constantes y mucho cansancio. Los doctores del Seguro Social no le hacían caso, decían que era estrés por el trabajo. Pero yo veía que algo estaba muy mal. Gasté todos nuestros ahorros llevándola a doctores privados hasta que finalmente le diagnosticaron un tumor en el cerebro. Los siguientes 2 años fueron una pesadilla. Las operaciones, las quimioterapias, los medicamentos caros que no cubrían en el seguro. Vendí el carro, empeñé todo lo que tenía valor, pedí préstamos que aún estaba pagando años después. Ricardo, que era apenas un adolescente, tuvo que ver a su madre deteriorarse día tras día. Esperanza luchó como una guerrera, pero el cáncer fue más fuerte. Murió en enero de 1997, cuando Ricardo tenía apenas 16 años. Me quedé solo con un muchacho que todavía necesitaba terminar la preparatoria y las deudas más grandes de mi vida. Fueron los años más difíciles que he vivido. Había días en que no sabía cómo íbamos a comer, pero nunca dejé que Ricardo dejara de estudiar. Tu madre dio su vida para que tú fueras alguien, le decía. No vamos a fallarle ahora. Ricardo se graduó de la preparatoria con excelentes calificaciones y logró entrar a estudiar Administración de Empresas en la Universidad Nacional. Yo estaba orgullosísimo. Mi hijo iba a ser profesionista, algo que en mi familia nunca había pasado. Durante esos años de universidad, trabajé más duro que nunca para poder mantenerlo. Él también trabajaba medio tiempo, pero yo no quería que las presiones económicas afectaran sus estudios. En el 2003, Ricardo se graduó con mención honorífica. El día de su graduación, parado ahí en Ciudad Universitaria, viendo a mi hijo recibir su título, sentí que todo el sacrificio había valido la pena. Esperanza no estaba físicamente con nosotros, pero yo sabía que desde donde estuviera se sentía orgullosa de lo que habíamos logrado. Ricardo consiguió un buen trabajo en una empresa de contabilidad y poco a poco las cosas empezaron a mejorar económicamente para los dos. Yo seguía viviendo en la casa y él me ayudaba con los gastos. Era un buen hijo, responsable y cariñoso. Los fines de semana íbamos juntos a visitar la tumba de su madre y en las noches nos sentábamos a platicar sobre sus planes y sus sueños. En el 2008, cuando Ricardo tenía 27 años, conoció a Patricia en una fiesta de la empresa donde trabajaba. Patricia venía de una familia de clase media de la colonia Roma, había estudiado en escuelas privadas toda su vida y trabajaba como administradora en una clínica dental. Era bonita, bien vestida y parecía una buena muchacha. Ricardo estaba enamoradísimo. Al principio, Patricia fue amable conmigo. Venía a la casa los fines de semana, me ayudaba a Esperanza a cocinar, así le decía yo a la cocina, porque siempre sentía que mi esposa seguía ahí, y parecía genuinamente interesada en conocer nuestra familia. Ricardo me había platicado que a ella le gustaba nuestra historia de sacrificio y superación. Se casaron en el 2010 en una boda pequeña pero bonita, en el jardín de la casa de los padres de Patricia. Yo estaba feliz de ver a mi hijo tan contento y Patricia parecía quererlo mucho. Después de la boda,
Decidieron vivir en mi casa mientras ahorraban para comprar la suya propia. A mí me parecía perfecto. La casa era grande, tenía 3 recámaras y me gustaba la idea de tener compañía. Los primeros 2 años de matrimonio fueron buenos. Patricia y yo nos llevábamos bien, aunque ya empezaba a notar ciertos comentarios sobre la casa. Don Javier, ¿no cree que sería buena idea cambiar estos muebles tan viejitos? O, esta cocina está muy anticuada, habría que modernizarla. Al principio pensé que eran sugerencias inocentes de una mujer joven que quería aportar su toque femenino al hogar. En el 2012 nació Sofía, mi nieta adorada. Desde el momento en que la vi, se convirtió en la luz de mis ojos. Era igualita a su abuela Esperanza de bebé, con los mismos ojos cafés y la misma sonrisa que derretía corazones. Yo me volví el abuelo más dedicado del mundo. La cuidaba cuando Patricia tenía que salir, le compraba juguetes con mis ahorros, y los domingos la llevaba al parque para que jugara en los columpios. Conforme Sofía fue creciendo, nuestra relación se hizo aún más fuerte. Ella me decía, «Abuelo Javi», y corría hacia mí cada vez que llegaba a la casa. Le encantaba que le contara historias de su abuela Esperanza y de cómo era México cuando yo era joven. Patricia inicialmente parecía contenta de que yo tuviera tan buena relación con la niña, pero poco a poco empecé a notar cambios en su actitud. El primer problema serio surgió en el 2015. Patricia había conseguido un mejor trabajo como gerente administrativa en una clínica más grande y su salario había aumentado considerablemente. Ricardo también había sido promovido y ganaba bien. Una noche, durante la cena, Patricia sugirió que era hora de que pensáramos en hacer cambios importantes en la casa. «¿Qué tipo de cambios?», pregunté. Patricia intercambió una mirada con Ricardo antes de responder. «Bueno, don Javier, Ricardo y yo hemos estado pensando que podríamos remodelar completamente la casa, tirar algunas paredes, hacer la cocina más moderna, cambiar todos los pisos, convertirla en algo más contemporáneo». Yo me quedé callado un momento, procesando lo que estaba escuchando. Esa casa representaba toda mi vida de trabajo. Cada mejora la había hecho con mis propias manos, cada peso invertido había sido fruto de mi esfuerzo. «Me parece bien modernizar algunas cosas», dije finalmente, «pero sin exagerar. Esta casa tiene historia». Patricia sonrió, pero fue una sonrisa que no me gustó. «Por supuesto, don Javier, pero también pensamos que sería buena idea poner la casa a nombre de Ricardo. Ya es un hombre casado, con una familia propia. Es lo natural, ¿no cree? Ahí fue cuando sentí el primer golpe real. La casa estaba a mi nombre, como era lógico, porque yo la había comprado y pagado completamente. Nunca se me había ocurrido cambiar la escritura, porque Ricardo era mi único hijo y heredero natural. Pero escuchar que Patricia quería formalizar ese cambio cuando yo apenas tenía 61 años y estaba completamente sano, me pareció precipitado y extraño. «Patricia», le dije con calma, «la casa ya va a ser de Ricardo cuando yo me muera. No hay prisa por hacer cambios legales ahora». Pero ella insistió. «Es que, don Javier, nosotros queremos hacer una inversión importante en la remodelación. Para eso necesitamos que la casa esté a nombre de Ricardo, para poder pedir un crédito hipotecario con mejores condiciones». Ricardo, que había estado callado durante toda la conversación, finalmente habló. «Papá, Patricia tiene razón. Si vamos a invertir tanto dinero, lo lógico es que la casa esté a mi nombre. Además, de todas formas va a ser mía eventualmente. ¿Cuál es el problema?». Yo miré a mi hijo y sentí una punzada en el corazón. ¿Cuál era el problema? El problema era que yo había trabajado toda mi vida para comprar esa casa, que había sido el hogar donde creciera él, donde habíamos vivido los mejores y peores momentos de nuestra vida familiar. El problema era que a los 61 años alguien me estaba pidiendo que renunciara a la propiedad,
de lo único valioso que tenía en el mundo. «Déjame pensarlo», les dije. Patricia asintió con esa sonrisa que cada vez me gustaba menos. «Por supuesto, don Javier. Tómese todo el tiempo que necesite, pero recuerde que los precios de construcción están subiendo cada mes. Entre más tardemos, más caro va a salir todo». Durante las siguientes semanas, Patricia intensificó su campaña de presión psicológica. Traía revistas de decoración y las dejaba en la mesa de la sala. Comentaba constantemente sobre las casas tan modernas y bonitas de sus amigas. Invitaba a Ricardo a ver casas en venta en colonias más exclusivas, y luego regresaban platicando sobre lo atrasada que estaba nuestra casa comparada con esas. También empezó a hacer comentarios sutiles pero hirientes sobre mi edad y mi capacidad para mantener la casa. «Don Javier, este jardín está quedando muy descuidado. A su edad, mantener una casa tan grande debe ser muy pesado». O «Ayer vino el plomero por la fuga del baño». Son gastos que no deberían ser su responsabilidad a su edad. La presión llegó a un punto crítico en diciembre del 2015. Patricia organizó una cena navideña e invitó a sus padres y a varios amigos. Durante la cena, comenzó a hablar abiertamente sobre los planes de remodelación, como si ya fuera un hecho consumado. «El próximo año vamos a transformar completamente esta casa», le decía a sus invitados. «Va a quedar irreconocible». Uno de sus amigos, un arquitecto, comenzó a hacer sugerencias sobre qué paredes se podrían tirar y cómo redistribuir los espacios. Escuché cómo hablaban de eliminar esa recámara tan pequeña, que era donde yo dormía, y abrir completamente el área social para que se vea más amplia. Esa noche, después de que se fueron todos los invitados, tuve una conversación seria con Ricardo. «Hijo», le dije, «siento que tu esposa quiere cambiar todo lo que construimos tu madre y yo. Esta casa tiene nuestra historia, nuestros recuerdos. No es solo un lugar para vivir». Ricardo suspiró y se sentó a mi lado en el sillón donde tantas veces habíamos platicado. «Papá, entiendo lo que dices, pero también tienes que entender que Patricia y yo tenemos derecho a querer vivir en un lugar que refleje nuestros gustos y necesidades. La casa es muy bonita, pero está un poco anticuada». «¿Anticuada?», repetí. «Ricardo, esta casa la construí pensando en darte lo mejor que podía ofrecerte. Cada mejora que le hice fue pensando en nuestro futuro familiar». Mi hijo me puso la mano en el hombro. «Y te lo agradezco, papá, pero ahora tengo mi propia familia. Patricia y yo necesitamos nuestro espacio». Algo en la forma como dijo «nuestro espacio» me hizo entender que el problema iba más allá de la decoración o la remodelación. Patricia quería que yo me fuera de mi propia casa. Y mi hijo, mi Ricardo, el niño que había criado con tanto sacrificio, estaba empezando a estar de acuerdo con ella. En enero del 2016, cedí a la presión y firmé la cesión de derechos que ponía la casa a nombre de Ricardo. Patricia organizó una pequeña celebración familiar esa noche, pero yo me fui a mi recámara temprano. Desde mi ventana podía escuchar sus risas en la sala, y por primera vez en muchos años me sentí como un extraño en mi propio hogar. Los cambios no se hicieron esperar. Una semana después de que firmara los papeles, llegaron los trabajadores para comenzar la remodelación. Patricia había contratado a un diseñador de interiores carísimo que comenzó a transformar cada rincón de la casa según conceptos modernos de vida familiar. Lo primero que hicieron fue tirar la pared que separaba la cocina del comedor, creando un concepto abierto que Patricia había visto en una revista. Después cambiaron todos los pisos por un mármol blanco que costó una fortuna. Renovaron completamente la cocina con electrodomésticos de acero inoxidable y una isla central que ocupaba la mitad del espacio. Cada día llegaba a casa del trabajo, porque yo seguía trabajando aunque ya tenía 62 años.
y encontraba algún cambio nuevo. Habían tirado los azulejos del baño que yo mismo había puesto, cambiado las ventanas que habían resistido décadas de lluvias, arrancado el jardín donde Esperanza había sembrado sus plantas favoritas. «Es necesario modernizar todo, don Javier», me explicaba Patricia cuando yo expresaba alguna queja. «Una casa de este siglo no puede tener acabados del siglo pasado». Pero para mí, cada cambio era como borrar un pedazo de mi historia, de mi vida con Esperanza, de los recuerdos de Ricardo creciendo entre esas paredes. La remodelación duró 6 meses y costó más de 800,000 pesos. Patricia y Ricardo habían sacado un crédito hipotecario usando la casa como garantía, tal como ella había planeado desde el principio. Cuando terminaron los trabajos, la casa se veía efectivamente moderna y elegante, pero ya no se sentía como mi hogar. Mi recámara fue la última en ser remodelada, y cuando llegó el momento, Patricia tenía una sorpresa para mí. «Don Javier, hemos decidido convertir su recámara en una oficina para Ricardo. Él necesita un espacio para trabajar desde casa. Pero no se preocupe, le hemos preparado un lugar muy cómodo en la recámara de servicio». La recámara de servicio era un cuartito pequeño junto a la cocina, originalmente diseñado para la muchacha del servicio doméstico que nunca habíamos tenido dinero para contratar. Era pequeña, oscura y no tenía closet. «Patricia», le dije, «esa recámara es demasiado pequeña. Yo necesito espacio para mis cosas». «Don Javier», me respondió con esa paciencia fingida que había perfeccionado, «a su edad, realmente cuántas cosas necesita. Además, va a estar muy cómodo ahí. Está más cerca de la cocina, no tiene que subir escaleras y es más fácil de mantener limpio». Esa noche me mudé a la recámara de servicio con una sensación de humillación que jamás había experimentado. Mis muebles no cabían, mi ropa apenas entraba en el closetcito improvisado y desde la ventana solo se veía la pared del edificio de al lado. Pero lo que más me dolía era la expresión de triunfo apenas disimulada en la cara de Patricia. Durante los siguientes años, mi situación en la casa fue empeorando gradualmente. Patricia estableció nuevas reglas de convivencia para mantener la armonía familiar. No podía usar la sala principal cuando ella tenía visitas. No podía ver televisión después de las 10 de la noche porque hacía ruido. No podía cocinar ciertos alimentos porque dejaban olor en la cocina nueva. Poco a poco, me fui convirtiendo en un huésped no deseado en la casa que había construido con mis propias manos. Patricia me trataba con una cortesía fría y calculada, siempre correcta en las formas, pero dejando claro que yo era una molestia que tenía que soportar. Y lo más doloroso de todo era ver cómo Ricardo empezaba a adoptar la misma actitud. El momento definitivo llegó ese martes de marzo del 2023, cuando regresé de trabajar y encontré a Patricia esperándome en la puerta con esa expresión determinada que ya conocía muy bien. Había estado fuera desde temprano en el trabajo y no había desayunado en casa, así que no sabía qué había pasado durante el día. «No eres bienvenido aquí», me dijo, bloqueando la entrada. «Esta ya no es tu casa». Detrás de ella, alcancé a ver que habían cambiado la chapa de la puerta principal y que mis pocas pertenencias estaban empacadas en cajas junto a la entrada. «¿Qué está pasando, Patricia?», pregunté, sintiendo que el corazón se me aceleraba. «¿Dónde está Ricardo? ¿Dónde está mi nieta?» «Ricardo está de acuerdo con esta decisión», me respondió. «Hemos hablado mucho sobre esto, y creemos que es mejor para todos que usted busque otro lugar donde vivir. Sofía está muy confundida con toda esta situación, y no queremos que crezca en un ambiente de tensión». En ese momento, mi nieta apareció detrás de Patricia, con los ojos rojos de tanto llorar. «Abuelo Javi», me gritó, «no te vayas, por favor, no te vayas». Pero Patricia la jaló hacia adentro. «Sofía, ya hablamos de esto. Es lo mejor para todos.
Ahí parado en la banqueta, frente a la casa que había sido mi vida entera, con mis cosas empacadas como si fuera un criminal desahuciado, entendí finalmente lo que había pasado. Patricia había planeado todo desde el principio. El matrimonio con Ricardo, la presión para que se diera la casa, la remodelación costosa que los había endeudado, mi gradual marginación del hogar, todo había sido parte de un plan cuidadosamente orquestado para quitarme lo único que tenía. Pero Patricia había cometido un error muy grande, porque aunque la casa estuviera a nombre de Ricardo, aunque ella se creyera la dueña y señora del lugar, había algo que no sabía, algo que nadie sabía excepto yo, y que estaba a punto de cambiar completamente el balance de poder en esta situación. Esa noche, desde el cuarto de hotel barato donde tuve que refugiarme, comencé a planear mi respuesta. Patricia me había declarado la guerra, pero no sabía con quién se estaba metiendo. Yo, Javier Ramírez, hijo de campesinos michoacanos, había sobrevivido a la pobreza, a la migración, a la muerte de mi esposa y a décadas de trabajo duro. No iba a dejar que una mujer ambiciosa y manipuladora me quitara lo que había construido con el sudor de mi frente. Al día siguiente, marqué un número telefónico que no había usado en años. Del otro lado contestó una voz que conocía muy bien. «Licenciado Morales», dije. «Soy Javier Ramírez. Necesito verlo urgentemente. Es sobre la casa de la colonia Doctores». «Sí, esa misma. Es hora de que Patricia y Ricardo sepan toda la verdad». El licenciado Morales me recibió en su oficina del centro de la ciudad esa misma tarde. Francisco Morales había sido mi abogado durante más de 20 años, desde que compré la casa en 1983. Era un hombre mayor, de mi edad, que había visto crecer a su bufete desde un pequeño despacho hasta una firma respetable. Lo más importante era que él conocía todos los secretos legales de mi propiedad, secretos que ni Ricardo ni Patricia sabían que existían. «Javier», me dijo mientras revisaba un expediente grueso lleno de documentos amarillentos, «me da mucho gusto verte, aunque las circunstancias no sean las mejores. Platícame exactamente qué pasó ayer». Le conté toda la historia. La expulsión de mi propia casa, las cajas con mis pertenencias en la banqueta, la actitud triunfante de Patricia y las lágrimas de mi nieta Sofía. El licenciado Morales me escuchó en silencio, moviendo la cabeza con expresión seria. Cuando terminé mi relato, se recargó en su silla y me miró directamente a los ojos. «Javier, Patricia y Ricardo saben sobre la cláusula especial que incluimos en la escritura cuando hiciste la cesión de derechos». Sentí una sonrisa amarga dibujarse en mi rostro. «No, licenciado. Patricia estaba tan ansiosa porque firmara la cesión que no leyó los detalles. Y Ricardo confió tanto en ella que tampoco revisó a fondo los documentos. Solo vieron lo que querían ver, que la casa pasaba a nombre de Ricardo». «Perfecto», dijo el licenciado, sacando una copia de la escritura. «Entonces, es momento de que conozcas todas tus opciones legales. Patricia cometió un grave error al echarte de la casa, porque según esta cláusula, tú conservas el derecho de habitación vitalicio e irrevocable sobre la propiedad». Para entender esta situación, tengo que explicarles lo que realmente pasó cuando firmé la cesión de derechos en enero del 2016. Yo no era un hombre ingenuo que se dejó engañar fácilmente. Después de trabajar toda mi vida y ver tantas familias destruidas por problemas de herencias, había aprendido a protegerme legalmente. Cuando Patricia comenzó su presión para que se diera la casa, yo busqué asesoría legal privada con el licenciado Morales. «Francisco», le dije, «mi nuera quiere que ponga la casa a nombre de mi hijo, pero tengo miedo de quedarme sin techo sobre mi cabeza. ¿Hay alguna manera de protegerme?». El licenciado Morales me explicó una figura legal llamada derecho de habitación vitalicio.
Básicamente, yo podía ceder la propiedad de la casa a Ricardo, pero conservando para mí el derecho legal de vivir ahí hasta mi muerte. Este derecho no se podía cancelar, no se podía vender, y no dependía de la voluntad de los nuevos propietarios. Es como tener dos títulos diferentes sobre la misma propiedad, me había explicado. Ricardo sería el dueño, pero tú serías el habitante legal perpetuo. Nadie, ni siquiera él, te puede sacar de ahí mientras vivas. Además de esta protección principal, incluimos otras cláusulas de seguridad. La casa no se podía vender sin mi consentimiento por escrito. No se podían hacer modificaciones estructurales mayores sin mi aprobación. Y lo más importante, si Ricardo moría antes que yo, mi derecho de habitación se extendía automáticamente para proteger también a mi descendencia directa, es decir, a mi nieta Sofía. Cuando llegó el momento de firmar la cesión, yo llegué a la notaría con estos documentos ya preparados por el licenciado Morales. Patricia y Ricardo estaban tan emocionados de finalmente conseguir la casa a su nombre que firmaron sin leer completamente todos los anexos legales. La escritura tenía 47 páginas y las cláusulas de protección estaban distribuidas a lo largo del documento en lenguaje técnico que ellos no entendieron completamente. ¿Qué son todas estas cláusulas adicionales, don Javier?, había preguntado Patricia ese día en la notaría. Son protecciones legales estándar, le respondí, cosas técnicas que exige la ley para este tipo de sesiones. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Patricia, ansiosa por cerrar el trámite, no insistió en que le explicaran cada detalle. El notario, que había sido briefeado previamente por el licenciado Morales, leyó las cláusulas principales, pero no enfatizó especialmente las de protección habitacional. Para alguien que no fuera abogado, parecían simplemente formalidades legales sin mayor importancia práctica. Durante los 7 años siguientes, desde 2016 hasta 2023, yo nunca mencioné estos derechos porque esperaba no tener que usarlos. Confiaba en que Ricardo me respetaría como su padre y que Patricia eventualmente entendería que yo no era una amenaza para su matrimonio. Pero su decisión de echarme de la casa había activado automáticamente todas estas protecciones legales. Ahora viene la parte interesante, me dijo el licenciado Morales, sacando otro documento del expediente. Cuando Patricia te echó de la casa ayer, violó no solo tu derecho de habitación, sino también varias leyes estatales sobre violencia familiar y despojo de inmuebles. Técnicamente, ella cometió un delito. Esta información me sorprendió incluso a mí. ¿Un delito? ¿Qué tipo de delito? El licenciado me explicó que en México, echar a una persona mayor de 60 años de su domicilio legal constituye violencia familiar según el Código Penal. Además, el despojo de inmuebles es un delito federal cuando se hace mediante engaño o abuso de confianza. Patricia no sabía que tú conservabas derechos legales sobre la casa, continuó el licenciado. Pero la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento. Al echarte, ella incurrió en despojo agravado porque se aprovechó de tu situación de vulnerabilidad como persona de la tercera edad. Las opciones legales que tenía eran múltiples y todas muy fuertes. Podía demandar civilmente por despojo y exigir daños morales. Podía presentar una denuncia penal por violencia familiar. Podía solicitar un amparo para que me restituyeran inmediatamente en mi domicilio, o podía hacer las tres cosas simultáneamente. Pero, licenciado, le dije, yo no quiero destruir a mi familia, solo quiero que me respeten y me dejen vivir en paz en mi casa. El licenciado Morales sonrió. Javier, a veces para salvar una familia hay que estar dispuesto a confrontarla. Patricia necesita entender que tú no eres una víctima indefensa que puede manipular a su antojo. Decidimos comenzar con una estrategia de presión gradual. Primero,
El licenciado enviaría una carta oficial a Ricardo y Patricia informándoles sobre los derechos de habitación vitalicia y exigiendo mi restitución inmediata en la casa. Si no respondían favorablemente en 48 horas, procederíamos con las acciones legales más severas. Esa tarde, mientras el licenciado preparaba los documentos, yo regresé al hotel donde me estaba quedando y llamé a mi hermana Elena, que vivía en Guadalajara. Elena era 2 años menor que yo, pero había sido siempre la más fuerte de carácter en nuestra familia. Cuando le conté lo que había pasado, su reacción fue inmediata y contundente. «Esa mujer se volvió loca», gritó por el teléfono. «¿Cómo se atreve a echar a mi hermano de su propia casa? Javier, esa Patricia siempre me dio mala espina. Desde la primera vez que la conocí, supe que iba a traer problemas». Elena tenía razón. En las reuniones familiares, Patricia siempre había mostrado una actitud de superioridad sutil pero constante. Criticaba discretamente nuestra forma de hablar, nuestras costumbres, nuestra comida. «Es que ustedes los de pueblo tienen formas muy diferentes de hacer las cosas», decía con una sonrisa condescendiente. Mi hermana me ofreció quedarme en su casa en Guadalajara mientras se resolvía el problema, pero yo rechacé la oferta. «Elena, si me voy a Guadalajara, Patricia va a pensar que ya ganó. No, yo me voy a quedar aquí en la Ciudad de México hasta recuperar mi casa». Al día siguiente, el licenciado Morales envió la carta oficial por mensajería especializada a la casa de la colonia Doctores. El documento era impresionante. 8 páginas de argumentos legales, citas de códigos civiles y penales y una advertencia clara de que si no me restituían en mi domicilio en 48 horas, procederíamos con acciones legales que podrían resultar en cargos criminales para Patricia. La respuesta no se hizo esperar. Esa misma tarde, Ricardo me llamó al celular. Su voz sonaba nerviosa y confundida. «Papá, ¿qué es esto de un abogado y cartas legales? ¿Por qué no me dijiste que tenías derechos sobre la casa?» «Hijo», le respondí con calma, «nunca pensé que tendría que usarlos. Esperaba que me respetaras como tu padre y no permitieras que tu esposa me echara como a un perro de mi propia casa». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea antes de que Ricardo respondiera. «Papá, las cosas se han puesto muy tensas aquí en casa. Patricia está muy molesta. Dice que tú la engañaste con esos documentos. Y Sofía ha estado llorando desde ayer porque no entiende por qué te fuiste». «Ricardo», le dije, sintiendo que la paciencia se me agotaba, «yo no engañé a nadie. Todos los documentos estaban ahí para ser leídos cuando firmamos la cesión. Si tu esposa no se tomó la molestia de entender lo que estaba firmando, ese es su problema, no el mío». Mi hijo suspiró. «¿Qué quieres que hagamos, papá? ¿Cómo podemos resolver esto?» Era la primera vez en años que escuchaba a Ricardo hablarme con el respeto que merecía como su padre. La presión legal había logrado en un día lo que años de conversaciones no habían conseguido. «Es muy simple, Ricardo. Quiero regresar a mi casa, a mi recámara, con mis cosas. Quiero que tu esposa me trate con el respeto que merezco como el hombre que construyó esa casa y como tu padre. Y quiero que mi nieta sepa que su abuelo no es alguien que se deje humillar por nadie». «Déjame hablar con Patricia», me dijo Ricardo. «Te llamo mañana». Pero yo ya tenía experiencia con las promesas de mi hijo cuando estaba bajo la influencia de su esposa. «Ricardo, tienes hasta mañana a las 6 de la tarde para darme una respuesta definitiva. Después de esa hora, mi abogado procederá con todas las acciones legales disponibles». Esa noche no pude dormir bien. No porque tuviera miedo de las consecuencias legales, sabía que tenía todas las de ganar, sino porque me dolía que mi relación con mi hijo hubiera llegado a este punto. ¿Cómo era posible que el niño que había criado con tanto amor y sacrificio me estuviera tratando como un estorbo en su vida? Al día siguiente, en lugar de esperar la llamada de Ricardo, decidí tomar una acción más directa.
Me presenté en la escuela de Sofía a la hora de la salida. Mi nieta corrió hacia mí en cuanto me vio, gritando «¡Abuelo Javi!» y abrazándome con tanta fuerza que casi me tumba. «Abuelo», me dijo con lágrimas en los ojos, «¿por qué te fuiste de la casa? Mamá dice que ya no vas a vivir con nosotros, pero yo no quiero que te vayas». Me quebré completamente al escuchar esas palabras. Mi nieta de 12 años no entendía las complejidades de la situación adulta, pero sí entendía que su abuelo ya no estaba en casa. «Sofía», le dije arrodillándome para quedar a su altura, «escúchame bien, tu abuelo no se fue porque quisiera. Tu mamá me echó de la casa, pero yo voy a regresar muy pronto. ¿Me entiendes?» Sofía asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Pero por qué mamá te echó? ¿Hiciste algo malo?» La inocencia de esa pregunta me partió el corazón. ¿Cómo explicarle a una niña de 12 años que su madre era una mujer ambiciosa y manipuladora que había estado planeando durante años deshacerse de su abuelo? A veces los adultos tienen problemas complicados, mijita, pero tú no te preocupes por eso. Lo importante es que tu abuelo te quiere mucho y siempre va a estar aquí para ti. Le di un abrazo largo y le prometí que muy pronto las cosas volverían a la normalidad. Cuando llegué al hotel, tenía 3 llamadas perdidas de Ricardo. Lo llamé inmediatamente. «Papá, ¿fuiste a buscar a Sofía a la escuela?» Su voz sonaba alterada. «Patricia está furiosa. Dice que no tienes derecho a ver a la niña sin su permiso». «Ricardo», le dije con una firmeza que no había usado con él en años, «Sofía es mi nieta y tengo derecho legal a verla. Si Patricia quiere restringir mis visitas, va a tener que explicarle a un juez por qué está separando a una niña de su abuelo que jamás le ha hecho daño». «Papá, por favor, no compliques más las cosas. Patricia ya aceptó que regreses a la casa, pero con ciertas condiciones». Ahí estaba otra vez esa palabra, condiciones. Como si yo fuera un inquilino en mi propia casa, negociando los términos de mi estancia. «¿Qué tipo de condiciones?», pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. «Bueno», dijo Ricardo con voz incómoda, «tendrías que quedarte en la recámara de servicio, no usar la sala principal cuando tengamos visitas y no interferir en las decisiones que Patricia y yo tomemos sobre la casa o la familia». Me quedé callado durante unos segundos, procesando la audacia de esas condiciones. Mi nuera quería que regresara a mi casa como un huésped de segunda clase, sin derechos, sin voz, sin dignidad. Era exactamente la misma situación humillante de la que había escapado, solo que ahora formalizada como un acuerdo. «Ricardo», le dije finalmente, «dile a tu esposa que sus condiciones son inaceptables. Yo no voy a regresar a mi casa a seguir siendo tratado como un estorbo. O regreso con el respeto y la dignidad que merezco, o nos vemos en los tribunales. Papá, sé razonable. Patricia está haciendo un esfuerzo por aceptarte de regreso. No puedes exigir que las cosas sean exactamente como tú quieres». La palabra aceptarme me golpeó como una bofetada. ¿Patricia me iba a aceptar en mi propia casa? ¿La casa que yo había comprado, pagado y mantenido durante 40 años? «Ricardo, escúchame bien porque te lo voy a decir una sola vez. Mañana a las 6 de la tarde vence el plazo que les dio mi abogado. Si para esa hora no recibo una disculpa formal de Patricia y una invitación incondicional a regresar a mi casa con todos mis derechos respetados, procederemos con las demandas penales y civiles». ¿Demandas penales? Papá, ¿de qué estás hablando? Ricardo sonaba genuinamente sorprendido. Era evidente que Patricia no le había contado que su decisión de echarme constituía un delito según las leyes mexicanas. «Pregúntale a tu esposa sobre las leyes de violencia familiar contra personas mayores», le dije. «Pregúntale sobre el delito de despojo de inmuebles. Pregúntale si sabía que yo conservo derechos legales irrevocables sobre esa casa.
Y después, dime si todavía cree que me puede tratar como un estorbo. Colgué el teléfono sin esperar respuesta. Era momento de que tanto Ricardo como Patricia entendieran que estaban tratando con un hombre que había luchado toda su vida por lo que tenía, y que no iba a permitir que nadie le quitara su dignidad sin una pelea. Esa noche, el licenciado Morales me llamó para informarme que había recibido una llamada de Patricia. Javier, tu nuera quiere reunirse mañana para negociar términos. Le dije que no hay nada que negociar, o te restituyen completamente en tu casa, o procedemos con las acciones legales. ¿Cómo sonaba, licenciado? Nerviosa, me respondió. Muy nerviosa. Creo que finalmente está entendiendo que se metió en un problema legal serio, pero todavía tiene esa actitud de que puede controlar la situación. Al día siguiente, 18 de marzo del 2023, a las 5:30 de la tarde, recibí una llamada de Ricardo. «Papá, Patricia quiere hablar contigo. Está aquí conmigo». Escuché cuando le pasaba el teléfono a su esposa. «Don Javier», dijo Patricia con una voz que trataba de sonar conciliadora, pero que no lograba esconder su molestia. «Creo que ha habido un malentendido. Por supuesto que usted puede regresar a la casa. Es su hogar y lo respetamos mucho». «Patricia», le respondí, «no hubo ningún malentendido. Tú me echaste de mi casa, cambiaste las chapas y empacaste mis cosas como si fuera un criminal. Eso no fue un malentendido. Fue una humillación calculada». Hubo un silencio incómodo antes de que ella respondiera. «Tiene razón, don Javier. Me disculpo por la forma en que manejé la situación. Estaba muy estresada y tomé decisiones precipitadas. Puede perdonarme». La disculpa sonaba forzada y poco sincera, pero era un primer paso. «Patricia, acepto tu disculpa, pero necesito garantías de que esto no va a volver a pasar. Necesito saber que vas a respetar mis derechos en mi propia casa». «Por supuesto, don Javier. Usted puede regresar cuando guste. Su recámara lo está esperando». Pero yo había notado algo en la forma como dijo «su recámara». No especificó cuál recámara. «¿A qué recámara te refieres, Patricia? ¿A la recámara de servicio donde me tenías arrinconado? ¿O a mi recámara original que convertiste en oficina para Ricardo?» Otro silencio incómodo. «Bueno, don Javier, la oficina de Ricardo ya está establecida ahí. Sería muy complicado mover todo otra vez, pero hemos mejorado mucho la recámara de servicio. Está muy cómoda ahora». Ahí estaba la trampa. Patricia quería que regresara, pero en las mismas condiciones humillantes de antes. Esperaba que la presión legal me obligara a aceptar cualquier migaja que me ofreciera. «Patricia», le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo, «parece que todavía no entiendes la situación. Yo no voy a regresar a vivir en la recámara de servicio de mi propia casa. Mañana a primera hora, mi abogado va a presentar las demandas correspondientes. Nos vemos en los tribunales». Colgué el teléfono exactamente a las 6:00 de la tarde. El plazo había vencido, y Patricia había demostrado que no tenía ninguna intención real de cambiar su actitud. Era hora de enseñarle quién era realmente el dueño de esa casa y qué consecuencias tenían sus acciones cuando se enfrentaba a alguien que conocía sus derechos y estaba dispuesto a defenderlos. El 19 de marzo del 2023, a las 9:00 de la mañana, el licenciado Morales y yo nos presentamos en el juzgado familiar del centro de la Ciudad de México para presentar oficialmente 3 demandas simultáneas: una civil por despojo de inmuebles, una penal por violencia familiar y un amparo para restitución inmediata de mis derechos habitacionales. Era el momento de mostrarle a Patricia que había cometido el error más grande de su vida. El juez que nos tocó era el licenciado Hernández Vega, un hombre de unos 50 años, con reputación de ser estricto pero justo. Cuando revisó los documentos que habíamos preparado, su expresión se volvió cada vez más seria. «Licenciado Morales», dijo, «esto es muy grave.
Si todo lo que aquí se presenta es verídico, estamos hablando de violaciones múltiples a los derechos de una persona de la tercera edad. Efectivamente, su señoría, respondió mi abogado. Mi cliente fue despojado violentamente de su domicilio legal por su nuera, quien ignoraba que él conserva derechos habitacionales irrevocables sobre la propiedad. El juez revisó cuidadosamente la escritura de cesión de derechos y las cláusulas especiales que habíamos incluido en 2016. Esto está muy claro, dijo finalmente. El señor Ramírez conserva el derecho legal de habitar la propiedad hasta su fallecimiento, independientemente de quién sea el propietario nominal. Voy a emitir una orden de restitución inmediata. Se dirigió a su secretario. Preparen el oficio para que la autoridad competente restituya al señor Ramírez en su domicilio antes de las 6 de la tarde de hoy. Pero yo no quería solo una orden judicial. Quería que Patricia entendiera completamente las consecuencias de sus acciones. Su señoría, intervine, me gustaría que la señora Patricia fuera citada para comparecer ante este juzgado. Creo que hay aspectos de esta situación que ella necesita entender directamente. El juez asintió. Tiene razón, señor Ramírez. Esta situación requiere una audiencia completa donde todas las partes puedan expresar su posición. Programó una audiencia para las 12:08 de la tarde del mismo día y ordenó que Patricia y Ricardo fueran citados de manera urgente. Mientras esperábamos la audiencia de la tarde, el licenciado Morales y yo fuimos a comer a un pequeño restaurante cerca del juzgado. Javier, me dijo, quiero que entiendas bien lo que va a pasar esta tarde. Patricia va a intentar justificar sus acciones. Probablemente va a decir que todo fue un malentendido, que estaba preocupada por tu bienestar, cosas así. Lo sé, licenciado. Pero yo no voy a aceptar excusas. Ella planeó todo esto desde hace años, y es hora de que enfrente las consecuencias. Mi abogado me miró con preocupación. Solo recuerda que Ricardo también va a estar ahí. Es tu hijo, y aunque esté equivocado, sigue siendo tu familia. Esas palabras me dolieron porque sabía que tenía razón. En todo este conflicto, la víctima más grande era mi relación con Ricardo. Pero también sabía que si no establecía límites claros ahora, Patricia seguiría manipulando la situación hasta destruir completamente lo que quedaba de nuestra familia. A las 2:00 de la tarde en punto, llegué al juzgado acompañado del licenciado Morales. Patricia y Ricardo ya estaban esperando en el pasillo, acompañados por un abogado que claramente habían contratado deprisa. Patricia llevaba puesto un traje formal oscuro y tenía una expresión de falsa dignidad, como si fuera ella la víctima de la situación. Cuando nuestras miradas se cruzaron, pude ver en sus ojos una mezcla de miedo y rabia que me confirmó lo que ya sabía. Ella nunca había esperado que yo fuera capaz de defenderme legalmente. En su mente, yo era solo un viejo ignorante que se dejaría humillar sin resistencia. Ricardo, por el contrario, se veía genuinamente confundido y preocupado. Durante toda su vida había visto a su padre como un hombre trabajador pero simple, sin educación formal. La idea de que yo tuviera conocimientos legales suficientes para confrontar a Patricia en los tribunales claramente lo había sorprendido. El juez Hernández Vega abrió la audiencia con una explicación clara de la situación legal. Estamos aquí para resolver un conflicto habitacional donde el señor Javier Ramírez alega que fue despojado ilegalmente de su domicilio por la señora Patricia Moreno, esposa de su hijo Ricardo Ramírez. Se dirigió a Patricia. Señora Moreno, usted está acusada de violar los derechos habitacionales del señor Ramírez, quien según la documentación presentada, conserva el derecho legal de vivir en la propiedad ubicada en la colonia Doctores hasta su fallecimiento. ¿Cómo responde a estas acusaciones? Patricia se levantó con esa actitud altiva que yo conocía tan bien. Su señoría,
Todo esto es un malentendido terrible. Don Javier es el padre de mi esposo y siempre ha sido bienvenido en nuestra casa. Si hubo algún problema, fue simplemente un conflicto familiar menor que se salió de proporción. ¿Un conflicto familiar menor? Intervino el licenciado Morales. Señora Moreno, usted cambió las chapas de la casa, empacó las pertenencias del señor Ramírez y le prohibió explícitamente la entrada a su domicilio legal. ¿Eso le parece un conflicto menor? Patricia vaciló por un momento antes de responder. Bueno, es que don Javier había estado comportándose de manera difícil últimamente. No respetaba las reglas de convivencia que habíamos establecido para mantener la armonía familiar. ¿Qué tipo de reglas?, preguntó el juez. Patricia comenzó a enumerar las restricciones que me había impuesto: no usar la sala principal, no cocinar ciertos alimentos, no ver televisión después de las 10 de la noche. Con cada regla que mencionaba, la expresión del juez se volvía más severa. Señora Moreno, dijo finalmente el juez, lo que usted describe no son reglas de convivencia. Es un patrón de restricciones sistemáticas diseñadas para hacer la vida del señor Ramírez imposible en su propia casa. ¿Está usted consciente de que esto constituye violencia psicológica contra una persona de la tercera edad? El abogado de Patricia trató de intervenir. Su señoría, mi cliente actuó de buena fe, tratando de mantener la paz familiar. No había intención de causar daño, pero el juez lo interrumpió. Licenciado, la intención es irrelevante cuando hablamos de violaciones a derechos fundamentales. Entonces llegó el momento que yo había estado esperando. El juez me pidió que relatara mi versión de los hechos. Me levanté despacio, con la dignidad que había recuperado durante estos días de lucha legal, y comencé a contar mi historia. Su señoría, yo construí esa casa con mis propias manos cuando tenía 29 años. Trabajé en 3 empleos simultáneamente para pagarla. Mi esposa Esperanza y yo criamos ahí a nuestro hijo Ricardo con mucho sacrificio y amor. Cuando Esperanza murió de cáncer en 1997, esa casa se convirtió en lo único que me quedaba de ella, de nuestra vida juntos. Podía ver que mis palabras estaban teniendo efecto no solo en el juez, sino también en Ricardo, quien me miraba con lágrimas en los ojos. Continué. Cuando Ricardo se casó con Patricia, los recibí en mi casa con los brazos abiertos. Cedí la propiedad a nombre de Ricardo para ayudarlos con sus planes de remodelación, pero siempre protegiendo mi derecho a vivir ahí con dignidad. Durante 7 años, Patricia implementó un plan sistemático para humillarme y hacerme sentir como un estorbo en mi propia casa. Me relegó a la recámara de servicio, me impuso reglas absurdas y finalmente me echó como a un perro cuando creyó que no tenía manera de defenderme. La voz se me quebró un poco cuando llegué a la parte más dolorosa. Su señoría, lo que más me duele no es haber perdido temporalmente mi casa, es haber perdido el respeto de mi hijo y ver cómo mi nieta de 12 años tuvo que presenciar cómo echaban a su abuelo de su hogar. El silencio en la sala era absoluto. Hasta Patricia había perdido esa expresión altiva y parecía genuinamente incómoda. Ricardo lloraba abiertamente y pude ver que finalmente estaba entendiendo el dolor que me había causado durante todos estos años. El juez tomó la palabra. Señor Ramírez, antes de dictar mi resolución, quiero preguntarle qué es lo que usted busca con esta demanda. ¿Busca venganza, compensación económica o simplemente quiere regresar a su casa? Su señoría, respondí, yo solo quiero vivir mis últimos años con dignidad en la casa que construí para mi familia. No busco venganza ni dinero. Solo quiero que me respeten como el hombre que soy, como el padre que fui y como el abuelo que quiero seguir siendo para mi nieta. Patricia comenzó a llorar en ese momento,
pero yo sabía que no eran lágrimas de arrepentimiento genuino, sino de frustración por haber perdido el control de la situación. Su abogado le susurró algo al oído y ella se levantó para dirigirse al juez. «Su señoría», dijo con voz temblorosa, «acepto que cometí errores en la forma de manejar la situación. Si don Javier está dispuesto a perdonarme, yo estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para reparar el daño». Pero el juez negó con la cabeza. «Señora Moreno, esto ya no es una cuestión de perdón personal. Usted violó leyes específicas diseñadas para proteger a personas vulnerables. Las consecuencias legales de sus acciones no dependen de la voluntad de la víctima». Procedió a dictar su resolución. «Por la presente, ordeno la restitución inmediata del señor Javier Ramírez en su domicilio ubicado en la colonia Doctores, con todos los derechos y prerrogativas que le corresponden como habitante legal vitalicio de la propiedad. Además, impongo a la señora Patricia Moreno una multa de 50,000 pesos por violencia familiar y la condeno a 100 horas de servicio comunitario en un centro de atención para personas de la tercera edad, donde aprenderá sobre los derechos de este sector de la población. Finalmente, ordeno que se abra una carpeta de investigación penal para determinar si las acciones de la señora Moreno constituyen el delito de despojo agravado, dado que se aprovechó de la condición de vulnerabilidad del señor Ramírez». Patricia se desplomó en su silla al escuchar la resolución. Su abogado trató de protestar, pero el juez fue implacable. «Las resoluciones de este juzgado no son negociables. Si la señora Moreno no cumple con la restitución inmediata, será arrestada por desacato a la autoridad». Ricardo finalmente encontró el valor para hablar. «Su señoría, ¿puedo dirigirme a mi padre?». El juez asintió, y mi hijo se acercó a donde yo estaba sentado. Con lágrimas corriendo por su rostro, se arrodilló frente a mí. «Papá», dijo con voz quebrada, «perdóname por haber permitido que las cosas llegaran a este punto. Perdóname por no haber defendido al hombre que me dio todo en la vida. Perdóname por haber olvidado quién soy y de dónde vengo». Sentí que todas las defensas emocionales que había construido durante estos años se desmoronaban. Mi hijo, mi Ricardo, estaba pidiendo perdón genuinamente por primera vez en años. Lo levanté y lo abracé fuertemente. «Hijo», le dije, «te perdono, pero necesito que me prometas que nunca más vas a permitir que nadie me falte al respeto en mi propia casa». «Te lo prometo, papá. Te lo juro por la memoria de mi madre». Patricia nos miraba con una expresión de derrota total. Sabía que había perdido no solo la batalla legal, sino también el control psicológico que había ejercido sobre Ricardo durante tantos años. Su plan de apoderarse de la casa y deshacerse de mí había fracasado completamente. Esa tarde, a las 4:00, regresé a mi casa acompañado por un oficial judicial que supervisó mi restitución. Patricia había tenido que cambiar nuevamente las chapas y devolver todas mis pertenencias a su lugar original. Pero lo más importante era que había tenido que desocupar mi recámara principal y regresar todos mis muebles a su ubicación original. Cuando entré a la casa, lo primero que hice fue ir a la cocina y prepararme un café. Era un acto simbólico. Estaba estableciendo que yo era el dueño de esa casa y que podía usarla libremente. Patricia me miraba desde la sala, pero ya no con esa actitud altiva de antes. Ahora me miraba con miedo y respeto. Sofía llegó de la escuela 1 hora después y corrió hacia mí gritando de alegría. «Abuelo Javi, regresaste. Sabía que ibas a regresar». La abracé con toda la fuerza que tenía, sintiendo que finalmente había recuperado no solo mi casa, sino también mi lugar en la familia. Esa noche, durante la cena, establecí las nuevas reglas de convivencia. «Patricia»,
le dije con firmeza, pero sin rencor. Vamos a vivir bajo el mismo techo porque Ricardo es mi hijo y Sofía es mi nieta. Pero las cosas van a ser diferentes de ahora en adelante. Primero, esta es mi casa, y aunque Ricardo sea el propietario legal, yo soy el habitante principal con derechos irrevocables. Segundo, yo voy a usar todas las áreas de la casa libremente, sin restricciones ni permisos. Tercero, cualquier decisión importante sobre la casa o sobre Sofía se va a discutir conmigo. Patricia asintió sin decir palabra. Sabía que no tenía otra opción. Las consecuencias legales de volver a confrontarme serían mucho más severas la segunda vez. Pero también quiero que sepas, continué, que si respetas estas reglas y me tratas con la dignidad que merezco, yo no voy a usar las demandas penales para destruirte. Podemos aprender a convivir civilizadamente, pero siempre será bajo mis términos. Durante las siguientes semanas, la dinámica familiar cambió completamente. Patricia, humillada por la derrota legal y obligada a cumplir con su servicio comunitario, adoptó una actitud mucho más respetuosa hacia mí. No era cariño genuino, pero al menos era respeto real. Ricardo, por su parte, comenzó a valorar nuevamente a su padre. Se dio cuenta de que durante años había subestimado mi inteligencia y mi capacidad para defenderme. Empezó a buscar mi consejo para decisiones importantes y a incluirme genuinamente en las conversaciones familiares. Sofía fue quien más se benefició del cambio. Recuperó a su abuelo completamente y pudo crecer viendo que los adultos mayores merecen respeto y consideración, no lástima o tolerancia condescendiente. Un mes después del juicio, mientras estaba sentado en mi sala, viendo televisión con mi nieta, Patricia se acercó tímidamente. «Don Javier», me dijo, «¿puedo hablar con usted un momento?» «Por supuesto, Patricia, siéntate». Ella se sentó en el borde del sillón, claramente nerviosa. «Quiero pedirle una disculpa real», dijo. «No por obligación legal, sino porque he estado pensando mucho en lo que pasó, y me doy cuenta de que fui muy injusta con usted». La miré a los ojos, buscando señales de sinceridad. «¿Qué te hizo cambiar de opinión?» Ella suspiró profundamente antes de responder. El servicio comunitario en el asilo me abrió los ojos. Vi a muchos ancianos que fueron abandonados por sus familias, que no tienen a nadie que los visite, que murieron solos. Y me di cuenta de lo afortunada que era Sofía de tener un abuelo que la quiere tanto. También entendí que usted no era mi enemigo. Yo estaba tan obsesionada con tener control sobre todo que no me di cuenta de que estaba destruyendo algo hermoso, una familia que se quiere. Sus palabras sonaban sinceras, pero yo sabía que tendría que demostrar con acciones que su cambio era real. «Patricia», le dije, «acepto tu disculpa, pero necesito que entiendas que la confianza se construye día a día. Si realmente quieres que seamos una familia, tienes que empezar a tratarme como al patriarca que soy, no como a un estorbo que hay que tolerar». «Lo entiendo, don Javier, y quiero intentarlo, si usted me da la oportunidad». 6 meses después de aquel día terrible, cuando Patricia me echó de mi casa, nuestra familia había encontrado un nuevo equilibrio. Yo había recuperado no solo mi hogar, sino también mi dignidad y mi lugar como cabeza de familia. Patricia había aprendido a respetarme, y aunque nuestra relación nunca sería cálida, al menos era civilizada y funcional. Ricardo había redescubierto el valor de su padre y se había dado cuenta de que los años de sabiduría y experiencia merecían respeto, no condescendencia. Y Sofía había crecido viendo que su abuelo era un hombre fuerte que no se dejaba humillar por nadie. Hoy, mientras escribo esta historia desde mi sala, en mi casa, rodeado de mis recuerdos y mis cosas, me siento orgulloso de haber defendido lo que era mío. No solo la propiedad física, sino mi dignidad como ser humano.
Patricia me había dicho, no eres bienvenido aquí, pensando que yo era un viejo indefenso que se dejaría humillar sin resistencia. Pero yo le demostré quién era el verdadero dueño de esa casa. Y más importante aún, le enseñé que la experiencia y la sabiduría son fuerzas más poderosas que la juventud y la arrogancia. A mis 69 años he aprendido que nunca es tarde para defenderse, para reclamar el respeto que uno merece y para demostrar que detrás de un anciano aparentemente frágil puede haber un guerrero que ha luchado toda la vida y que no se va a rendir en la batalla final. Mi casa sigue siendo mi casa. Mi familia sigue siendo mi familia, y yo sigo siendo Javier Ramírez, el hombre que construyó todo esto con sus propias manos y que no permitió que nadie se lo quitara. Esa es la verdad que Patricia nunca entendió hasta que fue demasiado tarde. En mi propia casa, yo siempre seré el verdadero dueño.